Bienvenidos a la sesión de esta tarde. La sesión comenzará en unos breves minutos. Por favor, acompáñenos. Esperamos contar con su participación. Buenas tardes de nuevo. En caso de que se haya conectado recientemente a esta sesión totalmente en vivo, bienvenidos. Esperamos que nos acompañen en la siguiente hora. Esta sesión es totalmente en español. Esperamos que la encuentren útil y que vengan con muchas preguntas, porque vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Como mencioné antes, vamos a esperar algunos momentos para comenzar. De nuevo, gracias a los participantes que se vienen sumando a esta sesión. Vamos a esperar un par de minutos para dar comienzo. Ok, las personas que de pronto hayan ingresado, si conocen a alguna otra persona que se haya registrado para participar en nuestra conferencia anual, los invitamos a que los conviden, que los inviten a que participen en esta sesión totalmente en español, que comenzarán algunos contados minutos. Ok. Ok, vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde. Es una sesión totalmente en español. Es la primera sesión en español que vamos a tener en esta conferencia de trastornos hemorrágicos. Este año de nuevo una conferencia virtual. Esperamos que el próximo año podamos reunirnos nuevamente en persona y podamos tener nuestra conferencia de trastornos hemorrágicos en persona, conectarnos con toda la comunidad. Antes de comenzar, queremos agradecer
a todos los patrocinadores que gracias a su generosidad hacen posible que podamos estar hoy reunidos en nuestra conferencia virtual. Ellos son Sanofi Genzyme, Takeda, CSL, Behring, Genentech, Novo Nordisk y Bayer. Siguiente slide, please. En la tarde de hoy vamos a discutir un tema muy interesante para la comunidad con trastornos hemorrágicos, especialmente para los que tienen una condición que se llama inhibidores. El título de la sesión se llama Tratamiento con inhibidores ahora y en el futuro. Por motivo de privacidad, a las personas que se están ingresando a nuestra sesión virtual, los invito a que se renombren. Quiere decir, van a poner su nombre y el tipo de consumidor o de persona que pertenecen según estén participando. Por ejemplo, si su nombre es Juan y es un consumidor, así se van a ubicar, así se van a registrar. Siguiente, por favor. También nos gustaría agradecer a los patrocinadores que hacen posible la conferencia o la serie educativa Viviendo con Inhibidores. Esta es una serie totalmente en español y queremos dar de nuevo el agradecimiento a nuestros patrocinadores, Genentech, Hemophilia Alliance, Takeda, Sanofi Genzyme, Hemophilia Biologics y Novo Nordisk. Siguiente, por favor. Recuerde que para aprovechar al máximo esta sesión vamos a destacar 3 puntos. Primero, utilicen el cuadro de chat para que escriba sus preguntas. Sonia, mi compañera, va a estar revisando las preguntas del chat, así que no duden en escribirlas allí. Al final de la sesión, asegúrese de completar la evaluación. Es muy importante para la planificación de próximas secciones. Finalmente, recuerde que esta sesión se está grabando y podrá verse en línea en próximos días. Siguiente, por favor. A continuación, quisiera presentar a nuestro presentador del día de hoy. Para nuestra sesión Tratamiento con Inhibidores, ahora y en el futuro, es el doctor Escobar. Es una persona conocida por toda la comunidad con trastornos hemorrágicos, tiene gran experiencia en nuestra comunidad. El doctor Escobar es profesor de Medicina Interna y Pediatría en la Universidad de Texas Health Science Center y es el director médico del Gulf States Hemophilia and Thrombophilias Center en Houston. Sin más, le doy la palabra al doctor Escobar. Muchas gracias por su participación y de nuevo invitar a las personas que están asistiendo a estar pendientes de sus preguntas, escribirlas en el chat. Adelante, doctor Escobar. Bueno, gracias, Félix, por la introducción y buenas tardes a todos de aquí desde Houston. Para mí, pues, es un placer poder presentarles hoy y poder de pronto ayudarles con algunas de las dudas o preguntas que tengan. Pues, desafortunadamente toca hacer este evento virtual, pero pues trataremos de sacar el mayor provecho de este evento. Aquí están mis conflictos de interés, al igual que los de la universidad donde yo trabajo. Siguiente. Entonces, pues lo que hoy íbamos a hablar un poco es acerca del manejo de inhibidores, ¿no es cierto? Lo que se hace hoy en día, de pronto lo que se está investigando, cuáles son las drogas que han sido recientemente aprobadas y de pronto cualquier otra duda que haya en el manejo. Acuérdense siempre que lo importante es que si tiene dudas de su manejo, alguna otra cuestión, pues lo importante es que puedan comunicarse con sus centros de hemofilia, hablar con sus médicos, con sus enfermeras, con el resto del equipo, ¿no es cierto? Para que puedan aclarar ya de una forma más detallada. Entonces yo tengo una serie de preguntas a través de la charla que me gustaría que pudieran de pronto contestarlas en el chat. Pues para tratar de hacerlo algo interactivo, ¿no? Porque pues es un poco difícil debido a la plataforma que estamos utilizando. Pero la primera pregunta que tengo para ustedes, que bien sean pacientes o sean familiares de pacientes, es, ¿cuáles creen que han sido los avances más importantes en los últimos años en el tratamiento de la hemofilia en general? ¿No? Si tiene un inhibidor, pues de pronto para los inhibidores, si no lo tiene, también en general. ¿Qué creen ustedes que ha sido de las cosas más importantes que han visto ustedes en los últimos años?
Pueden ser para diagnóstico, puede ser para tratamiento, ¿me entiende? Cualquiera que ustedes crean que pueda estar relacionado a lo que es la parte del manejo de la hemofilia. Nomás voy a dar unos cuantos segundos a ver si responden, si no, pues entonces seguimos adelante. Alguien responde aquí que los nuevos productos que son de larga duración, muy bien, sí, esos han sido aprobados en los últimos años y ciertamente yo creo que han hecho un cambio, ¿no?, muy positivo para el manejo de muchos pacientes. Sigamos con la próxima diapositiva. Entonces, yo puse aquí una lista de los avances importantes y pues aquí puse los 20 años, ¿no es cierto? Porque pues la clonación, por ejemplo, los factores 8, 9, cuando primero se desarrollaron en los 80s, eso fue importantísimo porque antes de eso pues se estaba utilizando plasma y crioprecipitado. Una vez se descubrieron estos factores, ya se pudieron clonar y ya se empezaron a sacar, ¿no es cierto? Al principio pues eran de derivados plasmáticos y hoy en día son de productos recombinantes, ¿no? Se hace todo en el laboratorio. Muchos de estos productos ya no tienen ningún tipo de proteína humana ni animal. Todos son exclusivamente recombinantes. Pero todos los productos que estén aprobados en este momento en la mayoría de los países son productos demasiado seguros, ¿no? Bien sea derivados plasmáticos o también productos recombinantes. Ahora, otra de las avances importantes, sobre todo pues en los 70 y 80, cuando pues tuvimos la crisis del VIH y de la hepatitis, fue que pues se pudieron realizar y desarrollar técnicas que llamamos de tamizaje, donde ya pues se detectan estos virus y se utilizan pruebas para inactivar estos patógenos, ¿no? Sobre todo cuando se están utilizando productos de derivado plasmático. Entonces, esa fue una parte importantísima porque pues muchos de ustedes ya saben que esto fue una epidemia también que afectó a nuestros pacientes. Entonces, hoy en día ya esto no ocurre. Luego llega la tecnología recombinante. Con el tiempo, ¿no es cierto? Ya se avanza y ya pues se pueden hacer estos productos en el laboratorio. Luego llegan también los agentes bypass que ya llevan un tiempo. En este momento tenemos 3 agentes bypass, uno que ha sido recientemente aprobado. Luego se empieza a utilizar la profilaxis, que pues es el tratamiento estándar que hay hoy en día. La tolerancia inmune, que muchos de ustedes de pronto han tenido experiencia o la han oído. Eso es el tratamiento que se hace para los pacientes con inhibidores, donde se trata de erradicar ese inhibidor que se ha desarrollado, ¿no es cierto? Es una terapia que es bastante intensa, puede tomar mucho tiempo, pero puede también llegar a ser exitosa. Hay diferentes tipos de protocolos que se pueden utilizar. Luego, pues más recientemente, como ya mencionó uno de los participantes, 2 productos de larga duración también llegaron. Tenemos factor 8 y factor 9 de larga duración. Y más recientemente tenemos lo que llamamos los factores de no reemplazo, que no son ni factor 8 ni factor 9. Es una molécula nueva que se utiliza y tiene el mismo efecto que tiene el factor 8, ¿no? En este momento solo se puede utilizar para los pacientes con hemofilia A, con y sin inhibidores. Más específicamente, pues es el emicizumab que algunos de ustedes conocen. Y ahora, pues estamos en muchos estudios clínicos que son muy importantes, que entre ellos está pues la terapia génica, que voy a hablar un poco al final, y también de otras moléculas que también están en estudios clínicos, pero pues todavía no han sido aprobadas y pues hasta ahora se ven muy promisorias, ¿no? Tenemos que esperar entonces los resultados de todos estos estudios, donde tenemos pacientes de todo el mundo que están participando. La siguiente diapositiva. Entonces, mi pregunta ahora para ustedes es, ¿creen que se han beneficiado de estos avances que mencioné? De pronto algunos de ellos ustedes ya los están utilizando o han tenido algún familiar que lo utiliza. Entonces, ¿creen ustedes que se han beneficiado de estos avances? ¿No es cierto? La siguiente diapositiva. Y la pregunta sería, ¿por qué se han beneficiado o cómo se han llegado a beneficiar? De pronto, si pudieran responder de
algunas de estos avances tan importantes que ha habido. Pueden ser los que han ocurrido hace muchos años o simplemente los que han ocurrido recientemente, ¿no? Porque ha habido también muchos cambios que han ocurrido, ¿me entienden?, en los últimos años nomás. Ahora, mientras escriben ahí, y quiero darles también información que el año pasado salieron las nuevas guías que han sido desarrolladas por la Federación Mundial de la Hemofilia. Como ustedes saben, la Federación Mundial es la entidad que regula, que pues ayuda al manejo y describe las pautas que se deben utilizar para el manejo de los pacientes con hemofilia a nivel del mundo. Entonces, salieron las nuevas guías en inglés, ya están en español también y las están traduciendo en otros lenguajes igualmente. Entonces, estas se encuentran en la página de la Federación Mundial, se pueden bajar en una forma gratuita y las pueden revisar. Son supremamente extensas, constan de 12 capítulos y tiene cientos y cientos de recomendaciones. Entonces, sigamos con la siguiente. Aquí tengo una de las preguntas, una de las respuestas fue que dicen, mi hijo se ha beneficiado porque ha cambiado su calidad de vida al 100%. Y eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque muchas veces, pues algunos pacientes no responden igual o como se espera con ciertas moléculas, ¿no es cierto? Usted puede estar con un factor 8 o 9 y hace un cambio a otro, de pronto creyendo que va a tener una mejor respuesta y muchas veces pues tiene la misma respuesta o a veces simplemente no le funciona bien ese producto. Pero la mayoría de las veces nosotros los médicos hacemos los cambios porque creemos que va a haber un cambio, ¿no es cierto? Y pueden ser diferentes tipos de cambios. Aquí el ejemplo de esta persona dice que su hijo le cambió la calidad 100%. Entonces, eso es muy positivo, ¿me entiende? Porque seguramente, bien sea tenía muchos sangrados o tenía mucho dolor o no podía hacer actividades y con el cambio que hizo, pues parece ser que ha tenido un cambio bastante dramático, que eso es lo importante, ¿no es cierto? Al final, pues realmente lo que nosotros queremos como médicos tratantes, como centro de hemofilia, pues es primero que todo que los pacientes no sangren, ¿no es cierto? Es la meta, por lo menos en nuestro centro, es que nuestros pacientes tengan el mínimo y lo ideal 0 sangrados. Y por otro lado, pues que se le pueda mejorar la calidad de vida y que esa persona pueda llegar a ser productivo en la sociedad, ¿no es cierto? Bien sea niños, sea adolescentes, adultos, que puedan llegar a su capacidad máxima, sus estudios, su universidad, su trabajo, formar una familia, etcétera. Entonces esa es la meta que debemos tener todos, ¿no es cierto? Y ver cómo se puede llegar allí. Para unos de pronto es más fácil que para otros, dependiendo de lo que tengan y las complicaciones que tengan. Entonces ahora la otra pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿cuáles son las ventajas entonces, por ejemplo, de los tratamientos actuales? Yo imagino que la persona que respondió aquí, pues dijo que se ha beneficiado 100%. Entonces, podemos devolvernos una. ¿Cuáles fueron esas ventajas, por ejemplo, de ese tratamiento que recibió este niño o adolescente, no sé, desde el punto de vista de, por ejemplo, aquí la mejoría de la calidad de vida? Sería importante ver eso. Y como digo, muchas veces hacemos cambios y es posible que pare de sangrar completamente. ¿Me entienden? Muchas veces eso ocurre, que la persona ha venido sangrando o no está respondiendo muy bien, le hacemos un cambio a otro producto y vemos que para de sangrar completamente. Esas articulaciones ya no están tan irritadas, tan inflamadas y eso con el tiempo se va mejorando. ¿Entienden? El daño ya en la articulación de por sí no se mejora, pero el hecho de no tener esa frecuencia de sangrados produce un beneficio muy grande, ¿no es cierto? Y creemos que el daño articular es posible que no se empeore, ¿no es cierto? Por lo menos deja de afectar otras articulaciones que pudieran llegar a afectarse. Y hemos visto que muchas personas cuando ya dejan de sangrar por completo, esas articulaciones se sienten mejor. La persona es capaz ya de hacer de pronto cosas que no podía hacer antes. Y como dicen aquí, pues le cambia la calidad de vida por completo. Entonces, sigamos a la siguiente diapositiva. Ahora, desde el punto de vista de limitaciones, ¿no es cierto?, de los tratamientos actuales, pues yo creo que todo tratamiento va a tener una limitación, ¿no es cierto?, porque no tenemos, yo creo que un tratamiento perfecto, por lo menos en la hemofilia todavía.
Entonces va a haber limitaciones en los productos que pronto estemos utilizando, ¿no es cierto? Pero aún así, los productos que existen en este momento para el manejo de la hemofilia son excelentes. Bien sea el factor 8 de vida media regular, el factor 8 o 9 de vida media extendida, el producto de no reemplazo, los agentes bypass, o sea, todos estos productos son excelentes. El problema es que pues muchos de ellos hay que usarlos más frecuentes que otros. Ciertamente pues la utilización de la mayoría son endovenosos, etcétera. Entonces sigamos para la siguiente diapositiva. Entonces yo diría que algunas de las limitaciones de los productos que tenemos en este momento es pues que todavía se tienen que seguir inyectando, ¿no es cierto? O sea, la mayoría de los productos de por sí son endovenosos. Esto pues ya lo venimos haciendo por muchísimos años. Los productos de factor 8 y 9 tienen que inyectarse una forma endovenosa. Ahora, como ya mencioné, hay un producto que acaba de salir hace unos pocos años, que solo se utiliza para la hemofilia A, que es de forma subcutánea, o sea que se administra por debajo de la piel. Pero esto se utiliza para la profilaxis. Es un cambio importante, ¿no es cierto? Pero sin embargo, pues pudiera ser una limitación todavía para ciertas personas. Ahora, la otra variable que es limitante, pues es el alto costo, ¿no? Estos son productos de muchísimo costo y pues si la persona tiene seguro médico o tiene forma de obtener el producto, pues está bien. Pero desafortunadamente a nivel mundial, la gran mayoría de las personas no tienen acceso a estos productos porque la mayoría de los pacientes, por ejemplo, con hemofilia, viven en países en desarrollo, donde pues no tienen mucho acceso. Entonces todavía ese grupo de personas, que es la mayoría, no tienen un buen acceso comparado, por ejemplo, con Norteamérica, por decirlo así. Ahora, otra de las limitaciones puede ser que hay que hacer inyecciones frecuentes. ¿Por qué? Porque pues el factor 8 y el factor 9 tienen una vida, ¿no es cierto?, media que es limitada. O sea, el factor 8, por ejemplo, tiene una vida en el cuerpo que puede ser más o menos 12 horas, el factor 9 por ahí unas 18 a 24 horas. Entonces, por eso hay que estarlo poniendo frecuentemente. Lo de vida media extendida de 8 y 9 han ayudado con eso. Por ejemplo, un paciente que porque no tengan un inhibidor y esté con factor 8 de vida media regular, en promedio se está inyectando 3 veces a la semana. Si pasa un producto de vida media extendida, se puede inyectar tal vez 2 veces a la semana. Algunos se inyectan cada 5 días, algunos cada 6 días. Ahora, el factor 9, como tiene una vida más larga, esos pacientes pues se están inyectando con un producto de vida media regular 2 veces a la semana. Pero si usa un producto de vida media extendida, algunos de ellos están inyectando cada 7 días, otros cada 10 días y algunos de pronto cada 15 o 20 días, ¿no? Entonces, ciertamente es una gran mejoría. Ahora, para aquellos pacientes con inhibidores que tengan que estar en profilaxis, pues tenemos los agentes bypass, ¿no es cierto? Está los factores 7A recombinante o está el complejo protrombínico activado. Y esos hay que de pronto colocarlos más frecuentemente, bien sea una vez al día, otras veces a la semana, y ya cada caso hay que individualizarlo. Ahora, otra de las limitaciones de los tratamientos actuales es pues que algunos pacientes desarrollan inhibidores, como ustedes ya saben. Pacientes que se tratan tempranamente con factor 8 o 9, algunos de ellos van a desarrollar inhibidores. Entonces, eso es una de las limitantes también. Ya mencioné la vida media corta de algunos de ellos. Y algunos de estos productos todavía van a necesitar refrigeración. Algunos de pronto se pueden mantener en temperatura ambiente, mientras no estén pues expuestos al sol o al calor intenso. Entonces estas pueden ser, por decir así, algunas de las limitaciones y debe haber otras también que no hemos mencionado. Siguiente diapositiva. Entonces, mi pregunta entonces, ¿cómo sería para usted de pronto un tratamiento ideal? ¿Qué sería para ustedes el tratamiento ideal para la hemofilia? Bien sea que usted sea un paciente o tenga un familiar, ¿cómo usted vería que eso fuera? ¿Cuál sería ese tratamiento que usted diría, bueno, este es el tratamiento que yo quiero para mi familiar o para usted mismo, ¿no? ¿Cómo sería ese tratamiento? Porque de nuevo,
muchos de nuestros pacientes pues están inyectando una vez al día, 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, una vez a la semana. Hay todo tipo de tratamientos, ¿no? Que son diferentes dependiendo de cada persona. Entonces, ¿cómo les gustaría a ustedes de pronto que fuera ese tratamiento para la hemofilia? Alguien responde que fuera tomado. Muy bien. Ese yo creo que es un aporte importante, ¿no es cierto? Porque pues ciertamente inyectarse no es un proceso que no es fácil, requiere tiempo, requiere algo de pericia, entonces pues que fuera tomado podría ser muy fácil, ¿no es cierto? Y es más, hace muchos años hicieron un descubrimiento muy interesante donde pudieron hacer unos cambios en el laboratorio en marranos. Y lo que hicieron fue que hicieron unos cambios en las marranas, en las hembras marranas, donde estas hembras, pues la leche que producían tenía cantidades de factor 9. O sea que las marranas podían producir, con los cambios que le hicieron genéticos, en la leche mucho factor 9. Entonces, bueno, se dijo de pronto, pues que se pongan a tomar leche de marranas y con esto es suficiente. Pero desafortunadamente no funcionó muy bien porque no pudieron descubrir cómo pasaban ese factor 9 que iba en la leche cuando se la tomaban, que pasara por el tracto digestivo y entrara a la circulación. No se pudo hacer. Las marranas todavía existen y todavía están produciendo leche con factor 9, pero hasta ahora no se ha podido. Ahora, hay otro tratamiento que están investigando, está en una fase muy inicial de investigación, también algo tomado, que pudiera también llegar a ser posible que pudiera funcionar para la hemofilia, pero todavía pues está en una etapa muy, muy temprana. Ahora, otro de los comentarios aquí es que se puede hacer por lo menos una vez al mes. Y esto también es interesante porque pues tenemos ya un producto que se puede llegar a utilizar una vez al mes. Es este producto que mencioné de terapia de no reemplazo, pero solo lo tenemos en ese momento para la hemofilia A. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, entonces, ese tratamiento ideal, como ya mencionaron aquí a algunos de los participantes, pues que se administrara en una forma oral, una pastilla, un líquido, sería buenísimo, ¿no es cierto? Que se administrara, yo me acuerdo, he dado muchas veces esta presentación ya en años pasados y la gente decía, pues queremos algo que se inyecte por la piel subcutáneo, pues ya lo tenemos. Ya tenemos el emicizumab que se inyecta por la piel. Ahora, ideal sería también poder conseguir algo que no produjera inhibidores, ¿no es cierto? Porque el factor 8 y 9 va a producir inhibidores en algunos pacientes, ¿no es cierto? En la hemofilia A puede hasta en un 30%. En la hemofilia B tal vez hasta en un 5%. Entonces, de pronto sería ideal tener algo que no produjera inhibidores. Pero hasta ahora, pues, tenemos de pronto el emicizumab, que hasta puede que produzca inhibidores, pero son muy raros. Pero yo creo que necesitamos todavía más información. Ahora, un producto que sea de larga duración y precisamente lo que mencionaron ahora los participantes, una sola dosis, por ejemplo, que se dé y no se vuelva a dar más, o una vez al mes, o hasta una vez al año. Eso sería excelente, ¿no es cierto? Porque va a disminuir todo este tiempo que requieren para estar haciendo estas inyecciones. Entonces, eso sería muy bueno, ¿no es cierto? Que fuera de una duración bastante larga. Eso sería, pues, ideal, ¿no es cierto? Que se pudiera llegar a tener esto. Pero, pues, en este momento se están haciendo estudios de investigación para ver si eso podemos llegar allá. Que sea de bajo costo sería lo ideal, ¿no es cierto? Sobre todo porque, pues, lo importante es que pueda llegarle a todo el mundo, ¿no es cierto? Que toda la población a nivel mundial tenga acceso. Pero debido por los costos, pues, muchas personas no tienen acceso todavía a productos. Ahora, algo que sea más efectivo para los pacientes con inhibidores. Ustedes saben que los agentes bypass muchas veces tienen una respuesta que es impredecible. A algunos pacientes le funciona bien, a otros no. Ahora tenemos ese nuevo producto, como mencioné, el emicizumab también, que se puede utilizar para ambos, inhibidores y no inhibidores, y para muchos pacientes les funciona muy bien. Entonces, ese puede ser más efectivo, pero es solo para profilaxis, no es para tratamiento.
Entonces, de pronto también tener algo que sea más efectivo para el tratamiento, aunque el factor 8 y el factor 9 funcionan supremamente bien para aquellos pacientes que sangran. Y como ya mencioné, pues que todos puedan llegar de pronto a tener acceso en un momento dado. Siguiente. Ahora, perdón, específicamente para aquellos pacientes con inhibidores. De pronto, ¿qué podría ser lo ideal para esos pacientes con inhibidores? Nosotros sabemos que esta de pronto es la complicación más importante, ¿no es cierto? O la que más tememos como médicos tratantes es que el paciente nos desarrolle un inhibidor. Y esto pues puede ocurrir a cualquier edad. La mayoría de los inhibidores aparecen muy temprano. O sea, de pronto ustedes ya tienen esa experiencia donde siendo niños muy pequeños desarrollaron el inhibidor, ¿no es cierto? Generalmente aparece en los primeros 20, 30 días de infusiones, cuando están muy pequeñitos, se puede detectar, pero puede aparecer en cualquier momento. Yo tengo pacientes que adultos han desarrollado inhibidores, pero la mayoría se detectan muy temprano, ¿no es cierto? Para los inhibidores también de nuevo, hasta hace poco pues no había un tratamiento muy efectivo. Los agentes bypass funcionan, a veces no son tan efectivos en algunos pacientes. Lo ideal sería poner también algo de que disminuya el daño de las articulaciones, ¿no es cierto? Porque cada vez que ustedes sangran en una articulación, eso va a tener consecuencias, ¿no es cierto?, a largo plazo, porque va a producir cambios que en un momento dado van a llegar a destruir esa articulación si sigue sangrando muy frecuentemente. Algo que definitivamente mejore la calidad de vida, eso es importantísimo. Sería buenísimo que pudiéramos nosotros también predecir quién va a desarrollar un inhibidor. Desafortunadamente no podemos hacer eso. ¿Tenemos alguna idea de algunos pacientes que sean de mayor riesgo para que desarrollen un inhibidor, no es cierto? Por ejemplo, un paciente que tenga un hermano con un inhibidor, si ese paciente tiene también hemofilia, pues el riesgo de que tenga inhibidor puede ser alto. Pacientes que tengan ciertos cambios genéticos pueden tener un inhibidor. Entonces podemos de pronto tener algo de idea de cómo predecir, pero no podemos decir 100% quién va a desarrollar un inhibidor. Y de nuevo, pues tratar de ver, lo ideal es que si pudiéramos reducir el costo, ¿no es cierto?, de estos productos. Pasemos a la siguiente. Entonces tengo otra pregunta para ustedes. ¿Aquellos pacientes con inhibidores necesitan estar en profilaxis? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Recuerden que los pacientes con inhibidores, pues tenemos los inhibidores de alta respuesta, los de baja respuesta, pero generalmente son pacientes con hemofilia severa. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que aquellos pacientes que tienen inhibidores deben estar en profilaxis o no? ¿Alguien responde que sí? Ok. Vamos a la próxima diapositiva. Tenemos otra persona también que responde que sí. Pues la mayoría de los pacientes que tienen inhibidores sí deberían estar en profilaxis. ¿Por qué? Por lo que ya mencioné, que estos pacientes generalmente son severos. Estos pacientes sangran frecuentemente. Entonces, la recomendación es que si el paciente tiene un inhibidor y definitivamente tiene lo que llamamos un fenotipo sangrante, ese paciente lo ideal es que esté en profilaxis, ¿cierto? Y la profilaxis, pues, debe ser bien sea con agentes bypass o puede ser con terapia de no reemplazo, ¿cierto? Sería lo ideal. Es que, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos la profilaxis para estos pacientes? Pues porque si ese paciente continúa sangrando, pues ya sabemos que esas articulaciones se le van a dañar con el tiempo. Y va a llegar un momento dado y que esa articulación va a estar en muy mal estado, va a tener mucho dolor, incapacidad, disminución del movimiento. Y con el tiempo, pues va a tener mucho problema, ¿no es cierto? Y muchas veces esos pacientes terminan en cirugías para hacer de pronto reemplazos de alguna articulación o tienen que entrar a hacer limpieza, etcétera. Esas articulaciones se mantienen muy inflamadas y lo que llamamos una articulación diana o en inglés lo que llamamos un target joint. Entonces, lo ideal es que estén en algún tipo de profilaxis, ¿no es cierto? Rara vez hay pacientes con inhibidores que no están en profilaxis, pero ellos no están en profilaxis puede ser
porque no sangren. Algunos pacientes, es raro verlos, pero existen, que tienen inhibidores y no sangran mucho. Entonces, de pronto no requieren profilaxis, porque sangrará una vez al año o dos. Entonces, no requiere profilaxis, ¿no es cierto? Pero no son muy frecuentes. Entonces, es posible que algunos de ellos no estén en profilaxis. Pero yo diría que la gran mayoría de estos pacientes están con algún tipo de profilaxis. Y ya mencioné, puede ser con profilaxis con agentes bypass o con profilaxis con la de no reemplazo. Algunos de ellos puede que hagan una profilaxis intermitente, o sea, como no sangran mucho, es posible que cuando vayan a hacer ciertas actividades, entonces puedan utilizar sobre todo los agentes bypass para prevenir un sangrado, ¿no es cierto? Otro también es que podemos usar profilaxis, por ejemplo, para una cirugía. Paciente que no sangre mucho, pero va a entrar a una cirugía, pues se le puede llamar eso una profilaxis, ¿no? Entonces le damos producto para que no sangre durante el procedimiento y después del procedimiento. Pero la gran mayoría, como ya mencioné, van a estar en algún tipo de profilaxis. Siguiente diapositiva. Entonces, para aquellos pacientes con inhibidores, como ya mencioné, la profilaxis, entonces ya hay evidencia de que el uso de los agentes bypass puede disminuir los sangrados en estos pacientes con inhibidores. Y se utiliza el factor 7A recombinante. Tenemos en este momento dos productos. De pronto ustedes no estén familiarizados, de pronto ya conocen el NovoSeven. Hay un nuevo producto que acaba de ser aprobado muy recientemente, que se llama 7Fact. Es otro factor 7A recombinante. El mecanismo de acción es casi similar al NovoSeven y la dosis puede que sea un poco diferente, pero el efecto va a ser el mismo y se puede utilizar para tratamiento de sangrados agudos. Entonces ya tenemos dos factores 7A recombinantes que han sido aprobados en este momento. Ahora, el otro producto que también utilizamos a veces para la profilaxis, pues es el complejo protrombínico activado que ustedes conocen como el FIBA. Estos productos, pues los van a utilizar en forma diferente. Yo creo que cada paciente tiene su propia forma de utilizarlo y es basado en cómo se comporta clínicamente. Entonces, por eso es importante que hablen con sus médicos tratantes, porque él es el que le va a decir cómo se deben utilizar, si lo va a hacer en una forma profiláctica. Ahora, el emicizumab o Hemlibra, como ya les dije, es algo que se ha aprobado recientemente y se está utilizando para la profilaxis, pero solo en pacientes con hemofilia A. Y hay ya muchos estudios que muestran que también es muy efectivo para prevenir los sangrados. Ahora, no sabemos todavía si puede disminuir el daño en las articulaciones, pero es algo que lo vamos a saber con el tiempo cuando más estudios se desarrollen y más resultados de estudios que se están haciendo en este momento estén disponibles. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son esos nuevos medicamentos que tenemos en este momento para la hemofilia? Ya hablé del emicizumab, está aprobado para la hemofilia A con inhibidores y sin inhibidores. O sea, si sea un paciente que no tenga inhibidores, pero tiene hemofilia A, generalmente los severos, puede utilizar esta molécula. Y para los que tienen inhibidores, ciertamente, pero tienen que tener hemofilia A solamente, también les puede servir. Ahora, había otro factor 7A recombinante que iba a ser mucho más potente, pero en los estudios clínicos se vio que esos pacientes empezaron a desarrollar inhibidores y tuvieron que suspenderlo y ya no se está en estudios en este momento. Ese producto pues ya se paró la investigación. Como les mencioné, el 7Fact es un factor 7A recombinante, pero es derivado de la leche de las conejas. Entonces, como ustedes ven aquí, estos productos se pueden desarrollar en otras plataformas. Y aquí, por ejemplo, en los animales. Esto cogieron conejas, le hicieron unos cambios genéticos y estas conejas pues las tienen que ordeñar, sacan la leche y esa tiene cantidades, muchísima cantidad de factor 7A. Sacan la leche, extraen el factor 7A, lo purifican y es lo que se utiliza. O sea que funciona muy bien. Y lo único es que si es una persona que tiene alergia a los conejos, entonces de pronto tiene que tener mucho cuidado porque puede que tenga algún tipo de alergia, ¿no? Pero se puede utilizar, está aprobado para la utilización en pacientes con inhibidores. Y ya los estudios han demostrado que también es muy efectivo.
Ahora, hay otro factor 7A recombinante que tiene una vida más larga. Normalmente factor 7A recombinante tiene una vida más o menos de unas 3, máximo 4 horas, no más. Por eso hay que darlo tan frecuente. Hay otro que están investigando en este momento que se llama el Marceptacog alfa, que tiene una vida más larga, como de 9 horas y media. Y se puede dar de pronto bajo la piel, pero está bajo investigación. Tenemos que esperar hasta que los resultados de los estudios salgan, pero no ha sido aprobado en este momento. Ahora tenemos un factor 8, que se llama factor 8 porcino recombinante. Este está aprobado, pero solo para otra enfermedad similar que se llama la hemofilia adquirida. No está aprobado para la hemofilia congénita. Y luego pues ya pasamos a lo que es la terapia génica, que les voy a hablar a lo último ya de esto. Tenemos estudios en este momento, ambos para la hemofilia A y B, pero están en investigación. Los resultados son muy promisorios, pero pues todavía no ha sido aprobado para ninguna de las dos enfermedades. Y tenemos otras moléculas adicionales que también trabajan en diferentes partes de la coagulación. Están bajo investigación, como vemos aquí. Una de ellas que bloquea una proteína en el hígado, otra que actúa a nivel de otra molécula que regula la coagulación. Entonces son moléculas muy interesantes que ya están bastante avanzadas en la investigación y es posible que puedan llegar a ser aprobadas en los últimos años. Tenemos que esperar los resultados finales. Pero estas moléculas pudieran llegar a utilizarse tanto en pacientes con hemofilia A como B, con y sin inhibidores. Entonces también es muy interesante los resultados que tenemos hasta ahora. Vamos para la próxima diapositiva. Entonces voy a hablar brevemente acerca de la terapia génica. Para ustedes, ¿qué es la terapia génica? Siguiente. ¿Cómo ustedes se imaginan que es la terapia génica? ¿No es cierto? Porque uno, pues, de pronto no tiene una información completa acerca de esto. Hay de pronto muchas teorías de qué puede ser esto. Pero estamos haciendo estudios de terapia génica en este momento a nivel mundial. Tanto aquí en Estados Unidos como en muchos otros países, estamos realizando estudios de terapia génica en pacientes con hemofilia que tienen hemofilia A o tienen hemofilia B. Entonces, esto es importante. Entonces, miremos qué es la terapia génica. Siguiente. Entonces, primero que todo, tengo que decirles que en la terapia génica, la parte genética de la persona con hemofilia A o B no se está alterando. No tiene nada que ver con la genética del paciente. Simplemente se llama terapia génica. Lo que se hace es que se ubica un virus que en este momento estamos utilizando el virus que se llama adenoasociado. Esto es un virus que no produce ninguna enfermedad, pero es un virus que todos hemos estado, la mayoría, expuestos desde muy pequeños. Los virus son unos microorganismos muy importantes porque son muy inteligentes. Pues ustedes ya de pronto han tenido experiencia con el COVID, ¿no es cierto? Es un virus muy inteligente. Entonces, estos virus lo que se hace es que se entra dentro de su parte, por decirlo así, interior o administrativa, y se le hacen unos cambios específicos. Los virus también son unas máquinas de trabajo increíbles. Entonces, si le hacen unas modificaciones dentro del virus, y uno los puede poner a producir lo que quiera. Entonces, en este caso, estos virus, si le hacen cambios internos, donde lo que queremos es que este virus empiece a producir factor 8 o factor 9. Entonces, una vez se hace ese cambio en el laboratorio, estos son años y años de investigaciones que llevan por lo menos 50 años de investigación, donde se coge este virus y le hacen los cambios específicos. Y este virus se inyecta, como se inyecta el factor, en la vena del brazo puede ser. Se hace una inyección de unas 2-3 horas. Y este virus, como se le han hecho cambios específicos en este momento, se va y se dirige al hígado. Se va derechito para el hígado. Y en el hígado entra y se mete dentro de las células del hígado. Y allí es donde este virus empieza a producir factor 8 y factor 9. Este factor 8 o 9 que produce sale a la circulación y se mantiene ya en niveles variables en la persona que tiene hemofilia. Entonces, por ejemplo, un paciente con hemofilia severa, se le puede inyectar este que llamamos vector o virus, se va al hígado,
Si es hemofilia A, pues se le pone un factor 8 allí o un factor 9 si tiene hemofilia B. Y esta persona empieza a producir ese factor y puede utilizarse como, por decir, una profilaxis. O sea, si este paciente, por decir, tiene un nivel 0, un hemofílico severo, y se le inyecta este vector, esta persona puede llegar a producir hasta niveles de factor 8 o 9 completamente normales. Pero hay una gran variabilidad todavía. Algunos pacientes están produciendo cantidades muy pequeñas, como un 5, 10%, otros están produciendo 20, 30, otros 50, otros 100%. Siguiente. Entonces, la meta realmente de la terapia génica es que un paciente con lo que llamamos un fenotipo severo pueda llegar a mantener niveles adecuados de factor 8 o factor 9 con una sola inyección. Entonces, la meta de esto es poder hacer una sola inyección nomás, donde ya con esto es suficiente para que esta persona ya empiece a generar su propio factor 8 o factor 9. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento en los estudios clínicos. Siguiente diapositiva. Y aquí vemos que, por ejemplo, en la gráfica superior de la izquierda, donde ven todas esas líneas, cada una de esas líneas es un paciente. Todos empiezan de cero porque son severos. Y vemos que después de que se les hace la inyección de este virus o de este vector que produce factor 9, vemos que estas personas, cada una de esas líneas es una persona, vemos que están produciendo niveles entre un 10 hasta un 60% ese paciente con la línea amarilla. Y se han mantenido así por muchas semanas, hasta meses. Ahí tenemos ya estudios donde hemos visto hasta tal vez 3 años o más que mantienen esos niveles. Y estos pacientes, muchísimos de ellos, la gran mayoría han dejado de sangrar y ya no están recibiendo profilaxis porque están produciendo su propia cantidad de factor 8 o factor 9 dentro de su organismo. Entonces, esa es la meta de la terapia génica. Y aquí vemos otros ejemplos también pues de otros estudios que se han hecho. Pero lo que se quiere con la terapia génica es eso, que con una sola inyección estas personas puedan llegar a producir su propio factor 8 o 9 y no necesiten más inyecciones por muchísimo tiempo. Ahora, como ya mencioné, ninguna de estas moléculas ha sido aprobada todavía para ser utilizada. Todavía seguimos haciendo estudios de investigación y tenemos que esperar a los resultados de todos estos estudios para que alguna de estas moléculas pueda llegar a ser aprobada ya para ser utilizada. Pero ya tenemos muchos pacientes en los estudios que estamos en este momento haciéndoles un seguimiento, ¿no es cierto?, a estos individuos para que, pues, a ver si es aprobada o no. Entonces tenemos que seguir esperando, pero como ya mencioné, se ve muy promisoria esta terapia génica. Siguiente diapositiva. Y creo que de pronto la última diapositiva que tengo aquí es, pregunta es, ¿ustedes creen que la terapia génica se pudiera llegar a ser utilizada en pacientes con inhibidores? Porque hasta ahora en los estudios clínicos no hemos tenido pacientes con inhibidores en la terapia génica, pero ¿pudiera llegar a ser utilizada en estos pacientes? Pues les puedo decir que teóricamente es posible que se pueda llegar a utilizar. Es posible que esta terapia génica pueda hacer como una tolerancia inmune en el organismo cuando se inyecta, ¿no es cierto? No lo sabemos. Hay unos estudios muy preliminares en animales, en perros con hemofilia que tienen inhibidores, donde se le ha hecho terapia génica y el inhibidor ha desaparecido. Pero de nuevo se estudió en animales. Todavía no tenemos ningún estudio en un humano donde se haya utilizado la terapia génica, pero es posible que en un futuro pueda llegar a ser efectiva en estos pacientes. En este momento los estudios se están utilizando solo en aquellos pacientes que no tienen inhibidores. Bueno, yo creo que he llegado al final. Espero que les haya dado por lo menos una idea general de lo que tenemos en este momento, de pronto de lo que vamos a tener en un futuro si estas terapias llegan a ser aprobadas. Y como les digo, si ya necesita información adicional o quiere pues leer más acerca del respecto y eso,
pues entonces lo importante es que hable con su grupo de médicos en su centro de hemofilia, donde lo estén viendo, háblese con sus enfermeras, con sus médicos tratantes, etcétera, para que le puedan dar más información. En muchas de las páginas, por ejemplo, en la página de NHF, en la página de la Federación Mundial, también hay muchísima información acerca de todos estos nuevos estudios, para que así puedan tener pues un poco más de información si la requieren. Entonces, no sé si pues de pronto tenemos un tiempo para unas cuantas preguntas, no sé si las haya o alguna otra duda de que de pronto tengan. Sí, muchas gracias, doctor Escobar. Tenemos un par de minutos. Si alguna de las personas que está asistiendo a la sesión tiene alguna pregunta, las pueden escribir en la caja, en el chat. Las pueden escribir en este momento. Y mientras alguien escribe alguna pregunta, les quiero recordar que por favor completen la evaluación de la sesión del día de hoy. Es importante para planificar nuevas sesiones y algunas de las personas pueden salir beneficiadas con una tarjeta de regalo de $75. Los ganadores serán anunciados por correo electrónico, recibirán una notificación. Bueno, al parecer no hay muchas preguntas en el chat, pero yo sí quisiera, doctor Escobar, hacer una pregunta con relación a nuestra comunidad, la comunidad hispana, al momento de ir donde el proveedor médico. Estamos como muy acostumbrados que es el médico el que habla y el que lleva como el orden pues como de la consulta médica, pero ¿cuál cree usted que deben ser las preguntas claves que un paciente con hemofilia con inhibidor le debe preguntar siempre a su proveedor médico? Sí, esa es una pregunta muy interesante, Félix, y pues yo creo que lo importante aquí es pues tener en cuenta que no están solos, ¿no es cierto? Que siempre trabajamos en un equipo y el equipo incluye todo el personal médico, pero incluye también a la persona que tiene la hemofilia y su familia, ¿no es cierto? Así es como nosotros lo vemos, ¿entiende? Porque somos todos parte de lo mismo, ¿no? Es como una familia. Y es importante que pues, no se sientan solos, sino que siempre tengan pues esa disponibilidad de poder hablar con su equipo médico. Ustedes ya saben que la mejor forma de manejar hemofilia es en una forma multidisciplinaria o integral, como lo hacen en los centros de hemofilia. Entonces, cuando vayan a ver a sus médicos, pues las preguntas importantes si tienen un inhibidor es, primero que todo, pues, ¿cuáles son las posibilidades de que yo pueda deshacerme de este inhibidor? ¿Qué tipo de inhibidor tengo? Si es de alta respuesta, de baja respuesta. Hay posibilidades de pronto de que una tolerancia inmune pudiera llegar a ser exitosa si no la ha tenido antes, pero todo pues son cosas que hay que hablar con mucho detalle. Si está sangrando frecuentemente, lo ideal es poder conseguir un medicamento de los que hay disponibles para inhibidores que lo pueda utilizar para parar esos sangrados, ¿no? Para poder mejorar la calidad de vida, para evitar más daño articular si ya lo tiene. Entonces, preguntar de pronto qué otras opciones hay para el manejo del inhibidor. Ahora, si hay otras complicaciones como una cirugía y todo esto, también eso es importante preguntar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los riesgos para llegar a hacer esa cirugía y qué productos se pueden utilizar durante esta sesión? Y también, pues, ayudarse con los otros miembros del equipo que pueden también darle mucha información acerca de cualquier otro problema que tenga. Excelente. Gracias, doctor Escobar, de nuevo por esos comentarios finales y por todo el contenido que compartió con nosotros durante esta sesión. Y a los participantes los invitamos a que continúen siguiendo las conferencias virtuales, las sesiones virtuales que tenemos hasta el sábado. Muchas gracias y damos por terminada la sesión de esta tarde. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Que estén bien.